Ok, entonces, bueno, vamos a continuar con este tema, que es más largo que Matusalén, como siempre digo yo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar ahora a continuación? Vamos a hablar de algunos conceptos, ¿no?, de lo que sería el espectro trilogarítmico y lo que son los espectros normalizados. Todo esto que estamos hablando, obviamente, este no es un curso de dinámica ni nada por el estilo. Esto es un curso siempre orientado a la parte práctica, pero para que realmente podamos entender lo que estamos haciendo, estas cosas o estos conceptos hay que entenderlos. O sea, hay que verlos por lo menos una vez, solamente una vez, como diría la canción. Bueno, vamos a definir lo que es un espectro trilogarítmico. Fíjense, en esa época creo que fue Hausner fue o Newmark, la verdad que no me acuerdo qué fue el que se metió en esta onda, ¿no? La gente se dio cuenta de que aquello no había quien lo resolviera, porque, hermano, en esa época pues las computadoras prácticamente no existían o eran de difícil acceso, solamente las grandes universidades, y el proceso analítico era tremendo. Lo que sí había en esa época era mucho know-how, o sea, mucha gente realmente lumbrera. Entonces, uno de estos señores, yo creo que fue, no sé si fue Hausner, la verdad que me disculpa Hausner o me disculpa Newmark. A alguien de ellos se les ocurrió decir, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a calcular solamente lo que sería la parte, la respuesta de lo que sería, ¿cómo se llama esto?, del desplazamiento relativo, pero vamos a tratar de poner el resto, es decir, lo que sería el espectro de aceleraciones y el espectro de velocidad en función de la variable esa del desplazamiento espectral. Entonces, fíjense, ustedes se acuerdan que nosotros antes habíamos definido como desplazamiento espectral al valor máximo, en valor absoluto, digamos, del desplazamiento relativo. Y lo habíamos definido, se acuerdan que era nos va a poner integral enorme, y habíamos dicho, para simplificar, esto íbamos a poner así, igual a 1 sobre omega sobre una variable b sub t máxima. Entonces, se definió como pseudo velocidad espectral casualmente a esta integral. Y esto porque, bueno, ustedes pueden entrar en los libros, eso que yo les sugería, ahí aparece la explicación de esto, una explicación de tipo matemático, porque para valores, digamos, de la razón de amortiguamiento crítico pequeño y para no sé qué y para no sé cuánto, es decir, esas cosas más o menos se pueden justificar. Ese no es el objetivo de este curso, yo lo tuve que estudiar cuando me tocó, ¿verdad? Pero eso me entró por aquí, me salió para allá, pero realmente eso no es lo importante. Lo que es importante es saber de que alguien, ¿verdad?, pensó como ingeniero y dijo, vamos a hacerle la vida más agradable y más fácil a los ingenieros. Total que entonces este señor se definió como pseudo velocidad al valor de esta, ¿cómo se llama?, de esta variable en valor absoluto. Entonces, si yo combino la ecuación 14 y la ecuación 15, yo puedo escribir directamente que la pseudo velocidad es igual a a la frecuencia omega multiplicada por el desplazamiento espectral. ¿Okay? Y después se definió a la pseudo aceleración espectral como el producto de omega por la pseudo velocidad. Esto entonces trajo, esto de una forma, vamos a decir, compacta, se puede escribir de la siguiente manera. Para cualquier periodo, es decir, para cualquier estructura con un periodo conocido, ¿verdad?, la pseudo aceleración espectral es igual al producto de omega por la pseudo velocidad e igual a omega al cuadrado por el desplazamiento espectral. Es decir, todo lo pusimos en función del desplazamiento espectral. Esto pues tenía pues una particularidad, es que si uno utilizaba logaritmos, otra cosa que está por ahí, que la última vez que utilicé logaritmos yo creo que fue, no sé,
un día que me eché una borrachera. Realmente son cosas muy importantes desde el punto de vista teórico, pero bueno, sí que son cosas que uno normalmente no utiliza. Entonces, se generó un gráfico de esta manera, un gráfico trilogarítmico, donde esto que está aquí, esta precisamente es la escala de la aceleración espectral, o de la aceleración, perdón, del terreno, no, perdón, de la pseudoaceleración, disculpen, ¿no? Esta que está aquí es la escala del desplazamiento espectral, y esta que está aquí es la escala de la pseudovelocidad. De manera que si yo conozco cuál es el periodo, lo vamos a ver en un momentico en el próximo gráfico, yo entro por aquí, tal que sea, y encuentro para esa estructura cuál es su aceleración espectral o pseudoaceleración, cuál es la velocidad espectral y cuál es, o sea, la pseudovelocidad y cuál es el desplazamiento espectral. Ok, entonces fíjense, vamos a ver este otro grafiquito que está aquí, simplemente. Disculpen. Esto, por supuesto, se hace, el proceso se repite para estructuras que tengan distintos, vamos a decir, razones de amortiguamiento crítico. Para 0%, 2%, 5%, 10%, 20%. Ok, sky is the limit. En todos los libros clásicos de la parte de ingeniería de terremotos aparecen estos gráficos. ¿Ok? Son gráficos trilogarítmicos, todo está en escala logarítmica. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer esto que está aquí, ¿verdad? Casualmente para una razón de amortiguamiento crítico del 2%, esto sería la curva, digamos, del espectro trilogarítmico correspondiente. Entonces vamos a suponer que yo tengo una estructura que yo calculo de alguna manera, cuyo periodo, el primer periodo o periodo fundamental es 0,807 segundos. Entro por aquí, ¿verdad? Cuando llego aquí arriba, corto esta curva. Entonces, si me voy hacia acá, encuentro y digo, mire, la aceleración espectral es 0,6G. Si me voy hacia la izquierda, digo, la pseudo velocidad es de 23,70, en este caso, pulgadas por segundo. Y si me voy para acá, resulta que el desplazamiento espectral es de 3,82 pulgadas. ¿Ok? Supongamos que ahora quiero ver cuáles serían estos valores, pero ahora para una estructura cuyo periodo sea de 2,02 segundos. Entro por aquí, al mismo espectro que está aquí. Entonces, si vengo para acá, me doy cuenta que la aceleración espectral, en este caso, es de 0,191G. La velocidad, ¿cómo se llama? La pseudovelocidad es de 23,70 y el desplazamiento espectral es de 7,62. Y así sucesivamente. Ahora, fíjense, algo que es interesante aquí, que quiero hacerle esta acotación. Fíjense, cuando yo estoy analizando una estructura que es más flexible, en este caso casi es más del doble que la anterior, resulta que me doy cuenta que la aceleración espectral, ¿verdad?, es bastante menor, es casi 3 veces menor que la que obtuvimos cuando la estructura era más rígida, que tenía un periodo de 0,87 segundos. Pero lo que realmente a mí me llama la atención es que a pesar de que la aceleración espectral es 3 veces menor que en el caso cuando la estructura era más rígida, el desplazamiento de esa estructura es casi el doble. Quiere decir que, fíjense, y no se olviden que el daño es proporcional al desplazamiento. Entonces, el hecho de que la aceleración sea menor no quiere decir en ningún momento que el daño pueda ser menor. Es una acotación que estoy haciendo a esta altura. Lo que no me gusta a mí de este tipo de enfoque, las escalas logarítmicas, es muy enredado. Si yo tengo un gráfico de esto, mire, para yo entrar aquí, si esto es 3 segundos, esto es 4, esto es 5, yo entro por aquí en un punto intermedio, mire, voy a tener que hacer logaritmo, me parece a mí particularmente muy engorroso, no me gusta. No obstante, reconozco que esto es realmente obra de una persona genial. Okay. Eso es como el método de Hardy-Cross, ¿no? Bueno, ese tipo era un genio, ¿verdad? Porque pudo resolver algo que realmente prácticamente no tenía solución mediante un procedimiento bastante aproximado, que por supuesto luego, con el advenimiento del análisis matricial de estructura y sobre todo del acceso a los computadores y al laptop, bueno, eso ya es pan comido. Ok.
Una cosa que sí es importante, y esto es porque va a haber un tema más adelante que va a tener que ver con algo así que tenga que ver con anticipación de formas espectrales, pero eso no es el tema hoy. Lo que es importante es que ustedes sepan que si yo tengo un cierto registro y yo de alguna manera encuentro, utilizando todas estas ecuaciones que acabamos de explicar, cuál es el espectro de aceleraciones, ¿verdad? Fíjense, yo me voy a dar cuenta, esto corresponde a la componente norte a sur del terremoto, fue en Akita, esto fue en el año 1964, que por cierto fue un terremoto muy importante porque se produjo la liquefacción en una cantidad de edificaciones que por cierto eran muy rígidas. Esto fue algo espectacular, pero bueno, lo que importa es lo siguiente, fíjense, esto corresponde, es un espectro a esta componente, este terremoto tuvo magnitud 7.5 a una distancia de unos 165 kilómetros, el periodo predominante en este caso es 0,75 segundos y la aceleración máxima del terreno, que en Venezuela le llamamos a subcero, pero que realmente es RG con dos punticos arriba máximo, en este caso era de 0,095 Hz. Ok, si yo quiero comparar formas espectrales, ¿verdad? La forma más idónea de hacerlo es comparando no los espectros de aceleración absoluta como están aquí, sino los espectros normalizados. Para ello lo que hago es que yo divido todas las ordenadas, digamos, de este espectro por la aceleración máxima del terreno. Entonces cuando yo hago eso, aquí las tenemos, ¿verdad? Divido entre A sub 0. Entonces este valor que antes era A sub 0, que en este caso era 0,095, ahora es 1. Pero la forma del espectro es idéntica. Lo único que cambia es esta escala, que es la escala de la ordenada. Okay. ¿Y esto para qué nos sirve? Fíjense, no se olviden que el gran meollo de la ingeniería sísmica siempre ha sido saber cuál es la demanda. Es decir, pero qué es lo que voy a utilizar, cuál es el terremoto, pero cuál es la forma del... En fin, entonces, desde hace ya mucho tiempo se divisó que una forma inteligente, no se olviden, una forma ingenieril, no teórica ni matemática del problema, una forma ingenieril de resolver el problema era comparar espectros normalizados, digamos de aceleración, que fueron generados, digamos, en distintos tipos o condiciones de suelo. Cuando nosotros promediamos, ¿verdad?, los espectros normalizados asociados, digamos, a 28 registros que se registraron en roca, a, qué sé yo, 60 en suelos rígidos y así sucesivamente. Una de las investigaciones, yo diría, más divulgadas en la literatura de la ingeniería sísmica, la hicieron Bolton Seed, Sotulio Ugas, que en paz descanse, venezolano, que estudió en Berkeley, y el profesor Leisman en el año 74. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí en la roca, bueno, esto es el promedio. Yo también podía haber hecho el 84 percentil, que también ellos lo hicieron, pero esta parece que es la que más, vamos a decir, más aceptación ha tenido. Si yo tengo, por ejemplo, un suelo blando, esta es la forma promedio, ¿verdad?, que deben tener esos espectros. De manera que si yo conozco en un sitio, porque hice unos estudios de amenaza, por lo que sea, cuál es la aceleración que se espera en el sitio, yo simplemente tengo primero que identificar cuál es el tipo de suelo, en esta parte no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y segundo, multiplicar las ordenadas, digamos, del espectro ese que tenemos ahí, que es un espectro normalizado, por esa aceleración, y ese va a ser mi espectro que yo elástico, que yo voy a utilizar para efectos del análisis estructural. Ok. Entonces, fíjense, como les dije, esto fue en el año 74, después, por supuesto, a mucha gente le ha metido el diente a esto. Idris, que por cierto fue profesor mío en la Universidad de Berkeley, en el año 85, hizo, estas curvas se van refinando a medida que tenemos más información. Entonces aquí tenemos este otro tipo de curva, aquí para la roca, aquí para suelos rígidos, aquí para suelos de gran espesor, digamos tipo Caracas, y así sucesivamente en la literatura especializada uno encuentra este tipo, digamos, de espectro de aceleración normalizada. Esto es lo que les iba a decir. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, voy a hablar de la norma Covenin 1756 del año 2001, que por cierto ya salió una nueva, pero eso no quiere decir que esto no sirva, esto simplemente le estoy dando la idea conceptual del asunto. Entonces, fíjense, se había dividido el país
por zonas, y cada zona tenía una aceleración, ¿verdad? Que la aceleración máxima que uno esperaba en la zona. Entonces, ¿qué es lo que uno hacía? Bueno, uno tenía aquí unos espectros o unas formas espectrales, ¿verdad? Para suelos de roca, para suelos, digamos, aluvionales profundos, para suelos blandos y así sucesivamente. Y estos valores yo los multiplicaba por esas aceleraciones dependiendo en qué zona digamos, del país de Venezuela. Y al mismo tiempo surgieron estas formas espectrales, obviamente, para que las tenía que identificar el ingeniero geotécnico. El tipo llegaba al suelo, hacía unas perforaciones o hacía un estudio de geofísica y en función de la velocidad de propagación de onda de corte y del espesor y una cantidad de cosas que en este momento no las vamos a explicar. Solamente le estoy dando como una especie de abreboca para que ustedes entiendan para qué sirve todo este cuento, ¿no? Y aquí aparecían unos factores phi, que eran unos factores de modificación de la aceleración, en fin, cosas un poco, a mi gusto particular, muy enredadas, ¿no? Pero en fin, esto es lo que está en el tapete y la gente por lo visto pues lo entendió o al menos lo ha seguido aplicando por muchísimos años. Y entonces, ¿para qué nos servía esto? Fíjense, con esto estamos terminando esta charla, ¿no? Teníamos primero identificamos cuál era la forma espectral, S1, S2, S3, S4. Después, ¿qué es lo que hacíamos? Bueno, como era una forma espectral normalizada, la teníamos que multiplicar por la aceleración máxima del terreno, que era la que aparecía en los mapas, por un factor phi, que en el caso de la norma venezolana es un factor de corrección de esa aceleración del terreno, por un factor alfa, que es un factor de importancia, ¿verdad?, de la edificación, y entonces obteníamos esto que está en azul, ¿verdad? Que aquí aparece una formulita donde, bueno, cada cosa uno podía, esto se programa, ¿verdad? Y entonces, bueno, uno le dice al computador, voy a realizar tal edificio, el tipo de suelo es tal, no sé qué tal, y ella hace esto. Y después, que tampoco lo vamos a hablar en este momento, como estos son espectros elásticos, esos espectros luego se reducen por unos factores que normalmente en las normas se conocen con el nombre R, que son factores de reducción de respuesta, que varían en función de la tipología estructural, es decir, si son pórticos, si son pantallas o lo que sea. Y entonces, una vez que yo tenía esto, llegaba y pasaba, digamos, del espectro azul a este espectro rojo, y ese es lo que se llamaba el espectro de diseño. Como les vuelvo a decir, lo que les quiero hacer a ustedes notar es la importancia que tiene entender lo que son los espectros, porque de ahí depende todo. Es decir, si nos equivocamos en los espectros, nos equivocamos en todo. ¿Ok? Entonces, a ver, sí, hemos llegado afortunadamente, porque la verdad es que esto es un poco cansón, al fin de la parte 3. En la próxima sección, que creo que va a ser la última, vamos a charlar, es decir, he escogido algunos ejemplos de aplicación de la ingeniería y básicamente esos ejemplos van para que los podamos entender de una forma sencilla en estas primeras de cambio. Vamos a analizar algunos ejemplos asociados a sistemas de un grado de libertad. Con eso estamos listos. Ahora sí nos podemos tomar un cafecito, que para eso nos los hemos ganado.